Buenas tardes. Vamos a comenzar hoy a ver el tema de factor luz que corresponde a la unidad 16. Estos son los objetivos que nos hemos planteado para cumplimentar en esta unidad. Y aquí observamos los contenidos que vamos a ir desarrollando a lo largo de la misma. La radiación solar es el elemento fundamental de todos los procesos físicos y biológicos que ocurren en la biosfera. La luz solar recibida por la vegetación es utilizada de muy diversas maneras que hacen tanto a su intensidad como a su calidad, dirección, incidencia, duración. Para poder estudiar los diversos efectos biológicos que provoca o estimula, es conveniente considerarlos separadamente como efectos fotoenergéticos, aquellos que son producidos por la cantidad o intensidad de la energía solar que llega a la planta para el proceso de formación de materia orgánica por fotosíntesis y en consecuencia actuando como elemento oxígeno, que eran aquellos, si ustedes recuerdan, que favorecen o regulan al crecimiento. O bien, con efectos fotoestimulantes sobre aquellos procesos de movimientos como los de orientación o los tropismos vinculados a la calidad lumínica. Son los procesos formativos del alargamiento de los tallos, expansión foliar, formación de pigmentos y floración en plantas sensibles, relacionados a la duración relativa de periodos luminosos y oscuros, fenómeno conocido como fotoperiodismo, y trabaja como elemento anaptígeno, que son aquellos que satisfacen las exigencias del desarrollo. El aprovechamiento por parte de los vegetales de la energía calorífica de la radiación solar en el proceso de la fotosíntesis consiste en la transformación del dióxido de carbono del aire en materia orgánica con la intervención de la clorofila. Solo una reducida cantidad de la energía radiante disponible en la biosfera es aprovechada por las plantas en la fotosíntesis, que en términos medios es del 1 al 2% y puede alcanzar el 4 o el 5% en cultivos eficientes o en condiciones de alta provisión de dióxido de carbono. Los niveles de aprovechamiento en un cultivo dependen de la edad o etapa de su ciclo, del índice de área foliar, de la densidad de siembra, de la disposición foliar, de la concentración de dióxido de carbono, la temperatura, del contenido de agua edáfica, entre otros. Con relación a la temperatura, la asimilación clorofiliana del dióxido de carbono aumenta con el incremento de la temperatura, desde un mínimo entre 0 y 5 grados hasta un cierto valor óptimo, variable para el cultivo, después de cualquier aumento térmico, ocasiona disminución en el proceso fotosintético, cuyo cese se opera entre los 35 y 40 grados. El valor óptimo para papa es de 30 grados, para tomate y maíz un poco más a 35. Mientras que la fotosíntesis es un proceso de formación de materia orgánica y ocurre de día por la disposición de la luz, la respiración es el mecanismo de gasto de materia orgánica y es continuo día y noche. Con suficiente intensidad luminosa, la formación de materia orgánica por fotosíntesis es aproximadamente 10 veces mayor que el gasto por respiración. A medida que la intensidad disminuye, sucede lo mismo con la fotosíntesis y se alcanza así un punto en que no hay formación de materia. La radiación, como efecto energético, es un tema ampliamente desarrollado en fisiología vegetal, donde se contempla la clasificación de las plantas de acuerdo con modelos fotosintéticos, según las respuestas de la fotosíntesis y la respiración a la temperatura. Las principales características que agrupan a los cultivos en 3 modelos fotosintéticos: plantas C3, plantas C4 y plantas CAM. Nosotros eso no lo vamos a ver ahora, algo vieron ustedes en morfología, pero lo van a ver con detalle cuando vean fisiología vegetal. Aún cuando la acumulación de la energía radiativa
diaria durante el proceso fenológico demostró ser más eficiente que la acumulación térmica para explicar las causas de las variaciones anuales de la floración y crecimiento, en los estudios bioclimáticos no es común encontrar índices que utilicen la radiación para expresar acciones sobre el crecimiento vegetal debido a la escasez de mediciones de esta variable. Para la respiración, la temperatura mínima es algo inferior a 0 grados, el punto de máxima intensidad entre 35 y 40 grados y el cese ocurre a partir de los 50 grados. La materia orgánica acumulada diariamente en fotosíntesis es la diferencia entre lo producido a través de la fotosíntesis y lo consumido en la respiración. Los cloroplastos son los motores de las plantas, utilizan la luz del sol y el dióxido de carbono para producir los compuestos energéticos. La acción estimulante más importante se debe al efecto que ejerce sobre el desarrollo vegetal la duración del periodo diario de iluminación, que transcurre entre la hora de salida y la puesta del sol, conocida como duración del día. Como el efecto biológico estimulante comienza con intensidades lumínicas bajas, de menos de 10 lux, también se incluye el efecto fotoestimulante a la luz de ambos crepúsculos civiles, cuando el sol se encuentra 6 grados por debajo del horizonte. ¿Se acuerdan ustedes cuando hacíamos el cálculo del fotoperíodo? A esta duración del periodo luminoso con efecto biológico, que se extiende entre las horas de comienzo del crepúsculo matutino hasta la finalización del crepúsculo vespertino, se lo conoce en biometeorología como fotoperíodo, con variaciones según la latitud y época del año. Aquí vemos un esquema en el mapa cómo varía ese fotoperíodo. Garner y Allard en 1920 fueron quienes comenzaron a estudiar las reacciones de las plantas al fotoperíodo. Es necesario señalar que la luz del fotoperíodo ejerce su acción sobre los tejidos verdes de las plantas en momentos diferentes del ciclo vegetal, cuando estimulan a la planta a desarrollarse. Esto se denomina inducción fotoperiódica y en algunas plantas se produce tempranamente poco después del nacimiento, como en la soja, o unos 30 días después del nacimiento en el trigo, o más tarde en el ciclo cuando además interactúa con otro factor, por ejemplo con la temperatura en el caso de la caña de azúcar. Los cultivares de soja se clasifican en grupos de maduración según su reacción al fotoperíodo y por tal motivo sus áreas de siembra se distribuyen en franjas orientadas latitudinalmente. El fotoperíodo de 16 horas 30 minutos inhibe la floración de las plantas, pero por debajo de esa duración se van sucediendo los umbrales fotoperiódicos críticos desde el grupo más precoz hasta el más tardío. Los grupos más precoces son prácticamente indiferentes al fotoperíodo, de los días de los veranos de la región de cultivo de la especie, mientras que los más tardíos solo logran su desarrollo con los fotoperíodos cortos intertropicales, tal como lo vemos en el mapa que muestra la distribución latitudinal en la República Argentina de los diferentes grupos de maduración del cultivo de soja. Ya lo veníamos viendo, el fotoperiodismo es la respuesta de los vegetales a la longitud relativa de los periodos de luz y oscuridad y su orden de alternancia. El ciclo fotoinductivo es el que decide la floración de una planta. Entendemos como fotoinducción al estímulo a través de los ciclos fotoinductivos del fenómeno reproductor, es decir, de la formación de flores en un vegetal. Las actividades reproductivas de ciertas plantas están controladas por longitudes variables de fotoperíodo, mientras que otras, más evolucionadas, no presentan este mecanismo de control. Muchos animales también son afectados directamente por cambios en el fotoperíodo. La actividad más controlada por el fotoperiodismo es el aumento en la actividad reproductiva, efecto muy estudiado en ciertos grupos de animales, como las ovejas. El fotoperíodo anual presenta dos sectores,
la fotofase positiva, que corresponde al lapso de mayor duración del día, y la fotofase negativa, que corresponde al lapso de menor duración de la longitud del día, siempre en referencia a la duración media anual de la longitud del día. El fotoperíodo permanece inalterable de un año a otro y varía de un punto a otro de la superficie terrestre en relación a las coordenadas geográficas y de acuerdo a las leyes de la astronomía. En cambio, otros elementos que determinan el clima, como precipitaciones y temperaturas, son extremadamente variables tanto en el espacio como en el tiempo. Los estímulos ambientales disparan la transición del estadio de floración, dependiendo de la constitución genética de la especie. Los ciclos de vida de las plantas con flores entran en tres categorías. Anuales, completan su ciclo de vida en una estación de crecimiento. Bianuales, como la zanahoria, crecen vegetativamente durante toda o parte de una estación de crecimiento, entonces florecen, forman semillas y mueren en la segunda estación de crecimiento. Perennes, como los árboles perennes que viven durante unas pocas o varias estaciones de crecimiento, durante las cuales se produce tanto el crecimiento vegetativo como la floración, una vez que las plantas alcanzaron la madurez sexual. Garner y Allard, como decíamos hoy, en 1920 descubrieron que al hacer variaciones artificiales de la duración del día en un periodo de 24 horas, lograban que la floración del tabaco, de la variedad Mamut de Maryland, se iniciaba cuando los días se vuelven más cortos que una duración crítica. Por ello se la llamó planta de días cortos. El beleño, una planta de días largos, muestra el patrón inverso de floración. Las plantas que florecen en respuesta a estímulos fotoperiódicos se agrupan en varias clases. Plantas de días cortos, que florecen únicamente cuando el día es más corto que un máximo crítico. Plantas de días largos, florecen solo cuando el día es más largo que un ritmo crítico. Por ejemplo, la espinaca tiende a florecer y se hace más amarga. Decimos que son plantas de días cortos o cuando los días van acortándose, aquellas que florecen con días cuya duración es inferior a 12 horas de luz, es decir, que la floración es estimulada con días de menos de 12 horas de luz. Como ejemplos tenemos los cultivos de verano, sorgo, maíz, soja, poroto. Y plantas de días largos o de días alargándose son las que florecen normalmente, sometidas a días de más de 12 horas de luz, o sea que su floración es estimulada por fotoperiodos de duración mayor a 12 horas. Como ejemplo tenemos los cultivos invernales, cebada, trigo, avena, lino. Y como plantas indiferentes son aquellas cuya floración no está influenciada en forma sensible por el fotoperíodo. Y allí encontramos al tomate y al girasol. Así como Burgos en 1952 definió la influencia del termoperíodo anual, cabe analizar el efecto del fotoperíodo anual sobre el proceso fásico. Burgos clasificó las plantas por su respuesta al fotoperíodo anual de la siguiente manera. Como plantas fotocíclicas, aquellas que presentan tejidos activos a la luz durante uno o más ciclos anuales de la variación de la longitud del día. Allí encontramos a las plantas bianuales o perennes, como los cítricos. Como plantas parafotocíclicas, aquellas que presentan tejidos activos a la luz en las dos fotofases del periodo de variación anual de la duración del día. Allí encontramos a los cultivos invernales, trigo, avena, cebada. Y como plantas afotocíclicas, aquellos cuyos tejidos activos a la luz se muestran solo en la fase positiva del periodo de variación anual de la longitud del día. Como ejemplo tenemos los cultivos de verano, maíz, sorgo, soja. La reducida intensidad lumínica requerida por la acción fotoestimulante hace posible que la luz de la luna, aunque sea muy poco intensa en su fase creciente y de luna llena, actúe como estímulo para provocar la entrada al proceso reproductivo de las especies de días largos. La luz lunar prolongaría o alargaría el fotoperíodo diario.
eliminando así la interrupción que ejerce la oscuridad nocturna. Pareciera delinearse cierta analogía entre los fenómenos del fotoperiodismo y los efectos de la luna. Así, en 1959, consideró que en plantas de días largos, el período que transcurre entre el final de la luna nueva hasta la luna llena favorece al desarrollo reproductivo, mientras que el período lunar restante favorece al crecimiento de hojas y bulbos. Esto último es conveniente en especies hortícolas de las que se comercializan órganos vegetativos y que son de ciclo corto, como el rabanito, lechuga, cebolla. Los agricultores realizan la siembra o el trasplante de estas producciones durante el periodo oscuro de las fases lunares, de forma de obtener el mayor crecimiento antes de entrada a la floración. Aquí está la bibliografía que también ustedes tienen disponible en la página, en la pestaña de recursos bibliográficos del aula virtual.